Hola otra vez. En esta clase vamos a estar trabajando contenidos que tienen que ver con particularmente la primera mitad del siglo XX en América Latina, haciendo especial foco, o particular foco, en los procesos en Argentina, teniendo en cuenta, por un lado, su articulación al desarrollo de las vanguardias en Europa, pero también a los procesos específicos que se dan en el continente americano. ¿Qué quiere decir esto? En principio que vamos a tener que tener en cuenta muy estrechamente estos desarrollos europeos, es decir, este proceso que ustedes ya conocen y del que ya escucharon hablar en clases anteriores, que es el que tiene que ver con las vanguardias, y sus digamos, diálogos y contradicciones con tanto el proceso político revolucionario que se desata en Rusia, como con los conflictos bélicos que se desarrollan a lo largo de la primera mitad del siglo en Europa, como con digamos, crisis financiera que se da durante los años 30 a partir del quiebre de la bolsa de Wall Street en 1929 en Estados Unidos. Eso por un lado, pero además vamos a tener que tener en cuenta que estos años, particularmente los años que van entre 1900 y 1959, en América Latina también tienen un proceso específico en el que va a haber momentos fundamentales, algunos de ellos dados por procesos revolucionarios, como la Revolución Agraria Mexicana o la Revolución Cubana, y otros que si bien contienen en su desarrollo búsquedas que tienen que ver con la transformación social, se dan de maneras más, de alguna manera, lo que podríamos llamar formas, de hecho, reformistas, como fue el proceso de la reforma universitaria argentina en 1918. Asimismo, vamos a tener que tener en cuenta procesos específicos como los que tienen lugar específicamente en Argentina a partir, por un lado, de las transformaciones en el sistema de la participación política, es decir, las transformaciones que se dan a partir de la instalación, la promulgación de leyes electorales que permiten la generalización del voto masculino. Y por otro lado, a partir de las interrupciones a esos procesos de democratización política, que son las que tienen que ver precisamente con los golpes de Estado, cuyo primer exponente se da en 1930, que se suceden a lo largo del siglo hasta el último episodio en 1976. Y finalmente, vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de toda esta mitad del siglo la transformación en las formas de organización política, que también significan transformaciones en las formas de entender la organización social y la participación de esa sociedad en el Estado. Y acá particularmente me voy a referir, sobre todo hacia el final del periodo, al surgimiento del peronismo, tanto como, digamos, estrategia política o facción política, como ideario de participación ciudadana. Bien, habíamos estado hablando en clases anteriores y habíamos estado analizando las características del desarrollo de las artes en la Argentina del siglo XIX. Habíamos visto, de manera muy sintética, que los procesos durante todo el siglo XIX los podríamos caracterizar o englobar en tres grandes cuestiones. Por un lado, una muy estrecha vinculación con los hechos políticos, que es algo que vamos a ver que se continúa ahora, pero que adopta otras formas. Por el otro lado, la estrecha y la enorme influencia del desarrollo artístico europeo, que también ahora va a tener continuidad, pero que también va a adoptar formas diferentes. Y por otro lado, la preocupación o la búsqueda de una institucionalización, es decir, de una
organización de lo que ya a esta altura en la materia hemos denominado campo artístico, es decir, lo que lleva a ciertos grupos, sobre todo en Buenos Aires, a organizar y a promover la estructuración de espacios destinados al trabajo y a la premiación y a la exhibición de las artes específicamente. Todo esto se produjo a su vez, sabemos, porque sabemos que esto particularmente se va a ir desarrollando hacia fines del siglo XIX, en un contexto general que está atravesado, por un lado, por las luchas y las disputas que se van a vincular a los intentos de conformación de esta estructura estatal, en la instalación de un modelo económico que vinculara al país de alguna manera con el sistema económico mundial capitalista, pero a su vez la forma, digamos, que adopta esta vinculación al sistema capitalista se caracteriza precisamente por la hegemonía del sistema agroexportador, lo que también había significado toda una serie de transformaciones de tipo social, particularmente a partir de los procesos inmigratorios que habían traído al país a miles de inmigrantes europeos y que habían de esa forma cambiado la composición social de las principales ciudades, y esto particularmente en la región del litoral, es decir, ciudades ubicadas en regiones como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y en alguna parte más tarde La Pampa. Todo este proceso que se pensaba como durante estos años necesario para la modernización de la nueva república, es decir, la república que había terminado de independizarse en 1816 y había pasado por todo un proceso muy extenso de luchas internas hasta darse una organización política, y que ahora debía consolidar una forma de organización social y económica que respondiera a esa organización política. Lo que también introdujo fueron numerosos factores de conflicto que se van a hacer visibles sobre todo a partir de la expansión de de la organización obrera, es decir, de la organización de los trabajadores, que van a ir generando protestas cada vez más violentas, reclamando sobre todo por las condiciones de vida y de trabajo y poniendo en evidencia de alguna forma la circulación cada vez mayor de un ideario de izquierdas, ¿no? Es decir, de aquello que en buena parte habían traído desde Europa los procesos migratorios, eh, y recuperando entonces los idearios tanto socialistas como anarquistas, sobre todo anarquistas en las primeras décadas del siglo. Y esto se va a vincular también con una voluntad y una creciente demanda de participación política, es decir, una demanda eh, por el derecho al voto en una república que afirma que constitucionalmente ser representativa republicana y federal, numerosos sectores de la población todavía no accedían al voto, eh, y en los casos en los que lo hacían no se garantizaban las condiciones digamos, de secreto y de validez de ese voto, ¿no? Entonces, esto fue algo que organizó también enormes demandas, y va a ir haciéndose visible que esos conflictos no iban a resolverse a menos que se dieran ciertas transformaciones o ciertas intervenciones por parte de los poderes políticos y sociales. En este contexto de conflictos, algunos intelectuales, escritores, artistas también, eh, van a asumir una posición muy crítica frente a esto que en principio van a denominar la cuestión social, ¿no? Y que lo van a ver como una especie de
deriva o consecuencia no deseada de aquello que habían entendido en a fines del siglo XIX como la civilización. Es decir, ellos empiezan a cuestionar de alguna forma esa noción de civilización entendida a la europea, ¿no? Entendida como adoptar que la civilización, es decir, lo que comienzan a criticar es haber adoptado esa pauta civilizatoria europea sin mayores cuestionamientos o sin mayores revisiones acerca de lo apropiado de ello al contexto americano. E incluso van a ir argumentando que el proyecto tanto de la generación del 37 como de la generación del 80 han promovido a su entender tanto el cosmopolitismo como el materialismo. Y en este sentido lo que ellos entienden es que el cosmopolitismo se trata entonces de una visión que prioriza digamos, el intercambio o la mezcla de cultura americana y europea, y el materialismo lo observan y lo critican en tanto priorizaría o sería una visión que estimula o prioriza la proyección económica y el progreso económico digamos, de alguna forma desentendiéndose de las consecuencias sociales. Para la época del centenario de la Revolución de Mayo, es decir, para 1910, con una Buenos Aires que está atravesada por huelgas, atentados anarquistas. Ustedes saben que los anarquistas, las manifestaciones de los sectores anarquistas se caracterizaban por el estallido de bombas, con lo cual eran notables y muy visibles en el ámbito urbano. Va a haber en ese contexto, ¿no?, de 1910 escritores como Manuel Gálvez o Ricardo Rojas y artistas plásticos como los que se van a agrupar en un conjunto llamado Nexus, que van a preguntarse, van a cuestionarse y de hecho van a emitir enormes juicios sobre lo nacional, es decir, continúan con esa pregunta que se hacían en el siglo XIX acerca de lo nacional, pero lo van a hacer a partir de buscar o de interesarse por aquello que ellos entienden como la verdadera identidad argentina. Y esto, hay que tenerlo muy en cuenta, está muy ligado a estas nociones de cosmopolitismo, ¿no? A esto que ellos observan que ha sido una consecuencia no deseada, inesperada, negativa, de la inmigración europea y del desarrollo de esta modernización a la europea, ¿no? Con lo cual, en estas primeras décadas del siglo XX en Argentina, nos encontramos con momentos en los que hay un gran debate en torno a qué es lo que se define como el ser argentino, ¿no? Y esto va a atravesar toda la cultura y se vuelve visible, muy, muy, muy visible, sobre todo en los festejos de 1910. Allí, mientras se busca organizar eventos, acontecimientos, de hecho, si quieren, pueden buscar en internet acerca de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, que fueron algo sumamente elaborado y fueron eventos políticos muy significativos que implicaron la visita de numerosas personalidades del mundo político internacional y que significaron un despliegue magnífico, digamos, magnífico en el sentido de la magnificencia de construcciones, festejos ceremoniales y transformaciones en el ámbito
de los espacios públicos, mientras se busca, ¿no?, desarrollar todos estos acontecimientos para dejar ver una imagen de la Argentina como nación progresista, como nación rica y moderna a todos aquellos que fueran a visitarnos, se instala en paralelo una exposición internacional, eh, precisamente una exposición internacional la exposición internacional del Centenario, en la que el arte, las bellas artes, se presentan como uno de los factores del progreso, ¿no?, como uno de los factores de este progreso nacional, de esta nación que se ha convertido en una de las naciones modernas del mundo. Sin embargo, en este mismo contexto, e inclusive en esta exposición internacional, lo que se hace evidente es esta reflexión, ¿no?, este pensamiento de la generación del Centenario acerca de los sentidos de la nación, de los contenidos propios de la nación argentina. Eh, Crecientemente, lo europeo va a comenzar a ser visto como lo ajeno, lo problemático. ¿Por qué? Porque precisamente se va a empezar a distanciar de esa idea de que lo europeo sí, sí o sí o inexorablemente pauta civilizatoria, y va a comenzar a hacerse cada vez más evidente que lo europeo también tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las ideologías de izquierdas, con el desarrollo de los movimientos de protesta de los trabajadores y con el desarrollo de las demandas de los anarquistas. Entonces, en ese contexto y con todo toda esa reflexión de base, lo rural y lo criollo, y por consecuencia su entorno, es decir, el paisaje rural, van a ser como una especie de clave fundamental para el arte nacional. Es decir, los temas, como este que estamos viendo, ¿no?, fíjense el nombre, la escena campestre, estos temas e inclusive su articulación con aquellos otros que representan de alguna forma los hitos significativos de la historia nacional, ¿no?, fueron géneros que se van a volver preponderantes y que de hecho van a ser aquellos que más circulan en los festejos del centenario y en los años posteriores. Las artes, precisamente, como decía, cumplieron un rol fundamental en esta exposición internacional del centenario y en los años que lo siguieron, precisamente porque cumplen con la misión, de alguna forma, de mostrar a la Argentina como una nación civilizada, a la par de Francia, Inglaterra o España, es decir, Argentina como productora de bellas artes en los mismos términos en los que lo hacían las principales naciones europeas. Y a su vez, como les decía anteriormente, porque van a ir ubicándose, particularmente en el caso de la escultura, en espacios públicos urbanos que se van a ir organizando y que se van a ir de alguna manera poblando de toda una estatuaria que va a ser conmemorativa precisamente de esta historia oficial de la nación, ¿no?, particularmente la Revolución de Mayo. Esto es muy significativo en Buenos Aires, pero también es muy significativo en muchos de las ciudades que para 1910 ya han logrado cierto desarrollo económico y cierta estructura urbana, como puede ser las ciudades del litoral norte, Córdoba, Rosario, pero también, y esto es muy significativo, también sucede en ciudades como Bahía Blanca. Ahora bien, si observamos imágenes como esta de Fernando Fader o las que voy a mostrar posteriormente de Martín Malarro, lo que vamos a ver es que técnicamente lo que se utiliza es precisamente lo que nosotros hemos visto como técnicas impresionistas, ¿no? Esa pincelada que está prácticamente abocetada, que utiliza el color de una manera mucho más empastada,
que no, donde la forma, digamos, se organiza, se logra a partir de esa juxtaposición de pinceladas de color y que trabaja mucho precisamente con la posibilidad de la luz, ¿no? Con la posibilidad de representar la luz. Ahora, en este caso, hay que tener en cuenta cómo en el tránsito entre Europa y América, algunas cuestiones cambian. Es decir, si en Europa el impresionismo elegía temas que no eran significativos desde el punto de vista iconográfico, que no tenían importancia por el tema en sí, sino que eran meras excusas o, o elementos de lo cotidiano que servían como ejemplo para practicar esta cuestión que se centraba precisamente en la relación entre el color, la luz y la visión del ojo. Estas técnicas aprendidas y traídas a Argentina por estos artistas que habían ido a formarse a Europa, asumen en Argentina, y particularmente en este contexto de la reflexión sobre lo nacional, una potencia política y una misión política e ideológica que las vuelve mucho más complejas. Es decir, estos integrantes del grupo Nexus, entre los que va a estar Fader, pero también Malarro, fueron, por un lado, gestores centrales en la organización de esa exposición del centenario de la que hablé y que de hecho se volvieron fundamentales en la creación del primer Salón Nacional de Bellas Artes. Es decir, son personalidades muy ligadas a la formación de ese campo artístico del que hablábamos y que están ligadas precisamente porque están cercanas a los poderes del Estado. Es decir, este Salón Nacional, esta conformación de la exposición del centenario están ligadas precisamente al poder del Estado. Pero a su vez están insertos en este debate y en esta discusión acerca de los contenidos de la cultura nacional. Entonces estas formas paisajísticas van a entrar, digamos, de lleno, de alguna forma, en esta mirada sobre las artes, que es la mirada desde el Estado, la que va a ir consolidándose. Y esto es importante porque esta recuperación entonces de la técnica impresionista, pero con un nuevo sentido, es decir, ligada a esos motivos rurales o campestres como temas de lo nacional, van a ir de alguna forma organizando una especie de tradición. Lo voy a explicar mejor. Eh, los artistas que en algún punto están dando lugar en esta recuperación, los artistas en esta producción están tanto recuperando esa formación europea, ¿no?, y esta técnica impresionista, como dando lugar a una subjetividad muy específica que se vincula precisamente a una reflexión política. Por eso este tipo de selección de temas va a ir de alguna forma, se seleccionan estos temas como también se seleccionan numerosos paisajes, ¿no? Es decir, se selecciona la Pampa, las sierras de Córdoba, las cataratas del Iguazú, los lagos del sur, el litoral, y son representados con técnicas que tanto usan esta pintura de plein air, esta pincelada yuxtapuesta, este uso abocetado del color, este uso suelto del color para lograr formas abocetadas, pero lo utilizan con un interés muy concreto, que es el de destacar precisamente la cuestión identitaria. Esta misma idea, de alguna forma, está también detrás o sosteniendo la representación de la figura del gaucho. Y esto es fundamental porque la figura del gaucho es aquí, en esta generación del centenario, donde se consolida como la figura de la argentinidad, ¿no? Y de hecho se consolida como una figura de la argentinidad casi para exportación.
es una figura que también con los años va a volverse sumamente turística, ¿no? La definición de la identidad argentina se hace o se organiza, y esto está muy ligado al desarrollo de la literatura, y se hace a través de un recurso al pasado, es decir, a una figura que de alguna forma remite en la mirada de estos intelectuales y artistas porteños de 1910-1920, remite al pasado, remite a la historia, pero con una valoración muy diferente, porque es la idea del gaucho, de lo criollo, de la tradición nacional, que consideran ellos subsiste o pervive de manera intacta o de manera pura y sobre todo de una forma sin conflictos en el interior provinciano. Es decir, entienden que lo nacional se liga a lo autóctono y que lo autóctono se define por la figura del gaucho y lo rural, pampeano, como si se tratase de seres o de culturas puras que de alguna forma son culturas sin conflictos. Cuando claramente esto, la historia misma lo demuestra, pero sobre todo en ese momento se hacía evidente y se va a hacer evidente en las décadas posteriores que no es así. Es decir, que el mundo rural también es un mundo de conflictos y que esa figura del gaucho mítico que se elabora en 1910-1920 en realidad es una síntesis, es una representación social, una representación en el sentido que le da Roger Chartier, que están precisamente desprendiendo eh, elementos muy fundamentales de lo que fue el momento, digamos, eh, inicial de la consolidación del Estado argentino, en el cual muchos de estos sectores rurales fueron pasados, digamos, por las armas y violentados por el Estado Nacional. De alguna forma, lo que se está planteando en este sentido es como una forma mítica o una construcción mítica que propone, de alguna manera, una vuelta a las raíces. Esa vuelta a las raíces, entre muchas comillas, ubica en el campo y en lo rural un lugar de alguna forma idílico. Y en este sentido es un lugar deshistorizado, es decir, un lugar al que se ha desprendido de precisamente su espesor histórico. Esto es importante porque también tuvo un correlato particular y muy significativo en el desarrollo arquitectónico, que a diferencia de la pintura que se orientó a ese pasado rural mítico, se orientó al desarrollo de una mirada también en algún sentido historicista, pero que en vez de mirar los lenguajes del pasado clásico o del pasado europeo ligado al neoclásico o a los lenguajes historicistas, lo vincula o se vincula particularmente al lenguaje colonial. Es decir, aquí se va a empezar a desarrollar algo que se conoce como lenguaje arquitectónico neocolonial, precisamente porque lo que revaloriza o lo que pone, digamos, en el centro es la recuperación del legado hispánico como aquel que había de alguna forma dado origen a la identidad criolla. Ahí va a ser fundamental, particularmente en Buenos Aires, porque además va a formar de alguna manera instituciones que van a consolidar esta forma. Y esta es la figura de Martín Noel, que va a realizar obras como esta, que está en la imagen a la izquierda, que es el Palacio Noel, que lo diseña y lo construye para su hermano Carlos Noel, en la que recurre precisamente a estos elementos del lenguaje colonial para
resolver una fachada de una casona privada, ¿no? Si se fijan, es una casona colonial. Esta es la segunda fachada. Esto no da a la calle, sino que desde la calle lo que se observa es una fachada bastante similar, que luego de transponer ese pórtico uno se encuentra con un patio interior que da a esta fachada, ¿no? Actualmente es el Museo de Arte Hispanoamericano y alberga una colección, la colección Fernández Blanco, que cuando termine la pandemia y podamos volver a circular, y si tienen oportunidad, no se pierdan visitarlo. Está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las casonas más significativas de este movimiento. Esto junto a la casa que actualmente alberga el Museo Larreta en el barrio de Belgrano. Fíjense que lo que hace es de alguna forma una casona colonial con patio, donde lo que utiliza precisamente es estos muros lisos, ¿no? Tan propios de la construcción colonial, sobre todo en el territorio de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, y en el que ubica precisamente utiliza esas columnas que son, ya saben, muy propias de este arte mestizo, colonial, hispanoamericano, esas columnas que llamábamos salomónicas, y que organiza esa fachada reproduciendo de alguna forma esas estructuras que habíamos conocido como la de las fachadas retablo. Progresivamente, este tipo de vinculaciones entre lo hispánico y la idea de la nación van a ir haciéndose más estrechas, particularmente en ciertos grupos, y esto es particular, y esto es muy sensible y muy visible, sobre todo durante el auge de los nacionalismos de derecha. Es decir, ustedes saben que a lo largo desde fines de los años 20, durante todos los años 30, en Europa, pero también en América, van a ir desarrollándose idearios que, digamos, van a ir vinculando estrategias políticas y de organización social a ciertas visiones corporativas de la sociedad y a ciertas visiones de enfrentamiento entre naciones, ¿no? como estrategias de interacción, ¿no? de los países en el mundo, y esto que por supuesto va a ir desembocando en conflictos tan severos como los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, y en procesos de exterminio de pueblos como los que, digamos, sabemos que se produjeron a partir de las experiencias totalitarias europeas, también van a tener ciertos correlatos en Argentina. Por un lado, porque va a haber una derecha nacionalista muy fuerte, pero también porque van a ir desarrollándose proyectos arquitectónicos y artísticos que de alguna manera están tomando o están haciéndose eco de estas nociones. En Bahía Blanca, de hecho, alrededor de los años 40, los arquitectos Manuel Mayer Méndez y Enrique Cabré Moré van a desarrollar esta casa, que actualmente no solo está prácticamente intacta y es la sede de la Unión Industrial de Bahía Blanca, sino que además hasta la última noticia que yo tuve, está en procesos de ser declarada patrimonio, precisamente por sus características muy notables. Esta casa fue realizada a pedido de la familia Olaciregui, una familia muy ligada a los sectores políticos tradicionales en Bahía Blanca y a los sectores de producción rural, ¿no? Olaciregui fueron integrantes de los directorios de la sociedad rural de Bahía Blanca durante décadas. Mario Olaciregui y su familia le encomiendan a Manuel Mayer Méndez y Enrique Cabré Moré la realización de esta casa, que cumple de alguna manera con toda una serie de planteos muy ligados precisamente
a esta recuperación del lenguaje neocolonial. Si se fijan en la fachada, podemos ver tanto la columna salomónica como esta especie de fachada retablo y esta utilización de los, elementos tan propios del lenguaje neocolonial, como en su interior particularmente la utilización de toda una serie de elementos que remiten al Renacimiento hispánico, al Renacimiento del siglo fin del siglo XV y principios del XVI en España, y esto particularmente porque tenían un interés muy particular, y esto sobre todo la esposa de Mariola Siregui, Maruja Otamendi de Olaciregui, que era una estudiosa y una integrante muy importante de academias de estudios hispánicos. Y poseía, de hecho, una de las colecciones más interesantes que hay en América Latina de elementos que remiten al mundo hispánico del Renacimiento. Bien, esto entonces hay que entenderlo más allá de la anécdota en términos de apropiación, precisamente por su significación y su acción en el contexto ideológico. Es decir, en un mundo de los años 40, en el que el debate en torno a las naciones y a las herencias nacionales y a los pasados nacionales y a la definición de la nacionalidad tan, centralizado, la selección de motivos estéticos, la selección de lenguajes estéticos trasciende claramente la opción estética, es decir, no se utiliza de manera casual este tipo de lenguajes que remiten incluso a heráldicas medievales, es decir, hay una vinculación intrínseca incluso con selecciones que tienen que ver con lo religioso, porque hay que recordar muy fuertemente que en Argentina las opciones del nacionalismo se ligan muy fuertemente a los sectores religiosos y a los sectores católicos. A la vez, y también durante los años 40, en Bahía Blanca particularmente, se desarrolla toda una iconografía del paisaje que tiene mucho que ver precisamente con esto que venimos hablando. De vuelta, hay toda una serie de técnicas que remiten al impresionismo, ¿no? Es decir, la pintura, la pincelada suelta, la figura bocetada, el uso del color prácticamente empastado y casi sin diluir, la pintura de plein air, es decir, la pintura al aire libre, ¿no? que representa escenas que son, del entorno natural. Sin embargo, no se trata de escenas anecdóticas, a diferencia de lo que sucede con el impresionismo en el contexto europeo de finales del siglo XIX. En este caso, todas esas técnicas y todas esas iconografías tienen un sentido. Por un lado, porque el color no se utiliza en su aspecto cromático, en su aspecto puramente cromático, es decir, el color se transforma en algo expresivo porque de hecho se vincula o trata de vehiculizar una emoción y una subjetividad del artista, pero a su vez porque la selección de temas es significativa. Por un lado, y esto remite a lo que veníamos hablando previamente, porque el paisaje se entiende como la expresión de lo nacional. Pero además, y particularmente en el caso de Domingo Pronsato, en los años 30, produciendo desde Bahía Blanca, esta obra que están viendo forma parte del patrimonio del Museo Municipal de Bellas Artes de Bahía Blanca, particularmente en este caso, porque se trataba de obras que lo que hacían era tratar de ubicar el paisaje regional de la región del sudoeste bonaerense y de la Nor Patagonia como parte de ese paisaje nacional
y como parte de la producción que debía ser considerada integrante de esa tradición de las bellas artes nacionales. Y fíjense, y y con esto voy a cerrar, qué notable el arco y el trayecto que hace esta recuperación de lo moderno europeo. ¿Por qué? Porque en Europa el impresionismo a fines del siglo XIX es una, digamos, estrategia y una propuesta precisamente de un arte que apunta a lo moderno porque apunta a la autonomía de las artes, apunta a producciones que cada vez más van a ir observando los elementos que son puramente estéticos, color, línea, ¿no? La visión. Y sin embargo, en el trayecto y en la recuperación que se hace en América Latina de estas estrategias del impresionismo 20, 30 años después, lo que se da es la construcción de una tradición que mira hacia el pasado, es decir, que mira hacia la historia y que de hecho está buscando articular la producción estética cada vez más a una producción, a una construcción que tiene que ver con lo ideológico y con lo político y con lo social.